Bueno, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en su canal de Fe Examinada. Hoy vamos a tener un video bastante interesante. Hemos visto un libro que salió hace un par de años y que ha causado muchísimo revuelo en las redes sociales, particularmente en el área del debate del calvinismo o arminianismo, ¿no? Es este libro, El fundamento del calvinismo agustiniano. Esta tesis de ese doctor Ken Wilson, trata básicamente de mostrar, probar cómo San Agustín cambió de posición en su teología, en sus concepciones teológicas. Parece algo sorprendente, a muchos le ha causado shock, muchos calvinistas no lo han aceptado, lo han rechazado con todas sus fuerzas, pero no es nada irracional, no es nada raro. Las personas constantemente están cambiando en sus concepciones bíblicas o teológicas, sea en escatología, sea en soteriología. Vamos siempre avanzando, ¿no? El cambio es algo constante en la vida del ser humano, de la raza humana. Y en la religiosidad o en la teología no es la excepción. Siempre vamos cambiando cosas, mejorando, aprendiendo más. Nosotros podemos hacer un recuento de nuestras propias vidas y mirar cómo en un pasado creíamos algo y luego de 10, 5 años en el Evangelio, estudiando, indagando, investigando, nos damos cuenta que ya no queremos eso que al principio pensábamos y confirmábamos, ¿no? Yo he visto cómo muchas veces en redes sociales a uno le salen recuerdos y uno puede ver que efectivamente lo que posteé hace 5 años atrás para nada me representa o representa lo que pienso a día de hoy. Entonces, Agustín es un personaje sumamente importante del siglo cuarto, quinto. Este personaje ha empapado, ha impregnado toda la teología occidental y todo el mundo cristiano posterior a él. Así que es un personaje para nada irrelevante. Y hoy vamos a ver un debate que él tuvo contra Fortunato del Maniqueo. Es un debate que está confirmado, las actas de ese debate se encuentran y es algo pues verificable, es algo serio, las fuentes son serias, no son escrituras apócrifas, pseudoapígrafas, no, es algo verificable. Incluso muchos libros académicos sobre el concilio de Nicea, sobre patrística, toman de este debate porque es una fuente seria, ¿sí? Y hoy vamos a ver precisamente ese debate que tuvo Agustín contra Fortunato. No vamos a mostrar, yo creo que el doctor Ken Wilson en este libro lo hace muy bien, pero eso es una tesis mucho más extensa, ¿no? Este es simplemente un libro que da ciertos pincelazos sobre lo que él intenta probar en su tesis. Nosotros hoy simplemente vamos a ver cómo Agustín defendía un cristianismo más tradicional, podríamos decir. Algo más a lo que los padres apostólicos, como se les conoce técnicamente, defendían, ¿no? Esa virtud del libre albedrío, ese esfuerzo por buscar las buenas obras, ese obrar voluntario, no de una gracia que nos domina y nos controla para hacer cosas por nosotros, sino que voluntariamente y sinérgicamente, se debería decir, el hombre obra, ¿no? Gracias a esa luz, a esa gracia del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a ver, y lo primero que vamos a ver, bueno, aquí están vamos a colocar la diapositiva, las actas del debate con Fortunato, ¿sí? La traducción por este hermano Pío de Luis Vizcano. Entonces, vamos a ver, en el primer artículo pasa algo interesante, porque Agustín comienza declarando diciendo, yo considero ya un error lo que antes consideraba verdad. Hablando sobre Fortunato, que era maniqueo, ¿sí? Maniqueo que era una secta fundada o comenzada por Manes, este hombre que venía no de Israel, sino que venía de Siria probablemente, ¿no? O de otro lugar fuera de Israel, que no tenía nada que ver con la religión judía, pero que traía mucho del platonismo y mucho del gnosticismo que se daba en ese ambiente de los primeros 2 siglos del cristianismo, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre maniqueo. Ellos creían una serie de cosas, y aquí vamos a ver un poco de ello, pero ellos pensaban que había 2 tipos de sustancias de las cuales Dios creó todas las cosas, ¿no? Una sustancia buena, que es la sustancia que parte de Dios con lo que Dios hace las cosas buenas, y la sustancia malvada, una sustancia probablemente preexistente, de donde viene lo malo. Entonces es algo que tiene mucha correlación con ese libro contra los herejes que Ireneo de León del siglo II escribe. Es más, las creencias de los maniqueos con la de los gnósticos pegan, hacen match en muchos sentidos. Entonces es necesario, para entender más el maniqueísmo, también es necesario saber un poco del gnosticismo. Y el libro de Ireneo contra herejes es un libro indispensable para eso, ¿sí? Así que se lo recomiendo. Ahí lo tengo en físico, es un libro que se puede conseguir muy fácilmente por Amazon. Incluso creo que en archivo digital se puede conseguir gratuitamente, ¿no? Un tanto extenso, tiene casi 600 páginas, pero creo que se puede escuchar o leer. Yo me lo leí en físico. Se lo pueden escuchar muy relajadamente. Está muy bueno. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a sacar ciertas cosas, ciertas
ciertas impresiones de este debate de Agustín contra Fortunato. Agustín defendiendo la fe católica, la fe cristiana hasta ese momento, ¿verdad? La fe universal, se podría decir, que es lo que significa la palabra católica, para quitar esa connotación romana, católica romana, ¿no? Lo que Agustín está diciendo es que él defiende la fe universal de la iglesia, del cristianismo. Entonces Agustín va a ir a por ello, a defender esa fe universal. Fortunato, por su parte, comienza a exponer lo que él cree, ¿no? Y vamos a sacar, como he dicho, algunas impresiones de esto. Muy interesante, porque Agustín, como dije al inicio, es fundamental. Hubo un teólogo del siglo pasado, Karl Barth, que él dijo que la teología occidental no es nada más que notas al pie de la página de la teología de Agustín. O sea, todo lo que se ha venido haciendo después o desarrollando teológicamente posterior a Agustín en el mundo occidental, mayormente luego de la Reforma, es o no se entiende sin Agustín. Agustín se puede decir que es el sine qua non de la teología occidental. Y esto es algo, así que la vida de Agustín, lo que él escribió, lo que él pensó, lo que él teologó, es algo vital para la iglesia. No se puede ignorar sencillamente, porque muchas veces tenemos presupuesto como cristianos, leemos una teología sistemática y allí está el pensamiento de Agustín por todas partes, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, Agustín comienza diciendo que él ya ahora considera un error lo que antes consideró verdad. Ahí podemos ver, este primer punto, que Agustín da una clara justificación de que él ha cambiado de posición, ¿no? Yo antes era maniqueo, asistía a esas reuniones maniqueas, pero ya no. Y Fortunato le dice, bueno, comienza a exponer ese error. Y él comienza a exponer, ¿no? Considero sumo error creer que Dios, en quien es todo lo bueno, ¿no? El bien máximo, el bien supremo, tenga alguna mancha o corrupción en sus partes. Porque si todo procede de él y lo malo, la sustancia malvada procede de él, entonces hay una parte corrupta de Dios, ¿no? Básicamente Agustín viene a afirmar. Entonces, los maniqueos, por lo que dice Agustín, por el testimonio de Agustín, creían o enviaban o creían que Dios, ese Dios maniqueo, según Agustín, enviaba las almas para combatir contra una raza malvada o de las tinieblas, como aparece aquí abajo, raza de las tinieblas que se rebeló contra el reino de Dios. Aquí. Entonces, Agustín creía que ese enviar las almas humanas, las almas buenas, para contrarrestar la naturaleza malvada o esa raza de las tinieblas, era algo sin sentido, ¿no? O sea, Dios está enviando unas pobres almas a combatir contra un reino de tinieblas cuando Él tiene todo el poder para deshacer ese dicho reino que se le ha opuesto. Entonces, y sigue diciendo, nos sigue ofreciendo el por qué Él cree que el maniqueísmo es un error. Aquí, algo muy importante también, Fortunato le dice, sé que tú viviste entre nosotros y que estuviste al servicio de los maniqueos. Esos son, sí, los puntos principales de nuestra fe. Esto que acaba de decir Agustín atrás, sobre que Dios envía las almas para batallar contra una raza de las tinieblas que se rebeló y que Dios, cuando vio cuán grande era la ruina y la devastación que iba a caer sobre sus reinos, si no se oponía o no hacía algo, ¿verdad? Envió una fuerza de cuya mezcla con el mal y la raza de las tinieblas fue fabricado el mundo. O sea, este mundo fue creado, como dicen los gnósticos en el libro de Ireneo contra los herejes, de la penuria, ¿no? Este mundo fue creado de la corrupción. Los maniqueos, al igual que los gnósticos y ese dualismo platónico, tenían un gran desprecio por lo material. Esto también se puede ver cuando Agustín debate contra Fausto, el maniqueo. Igual, ellos tenían una concepción muy, pero muy pobre, degradante de lo que es la carne, de lo que es el cuerpo, de lo que es esta vida, ¿no? Y eso los llevaba a diferentes excesos. Había algunos gnósticos que, dicho que esta carne era tan mala y que iba a pasar y lo importante era el alma, pues vivían desenfrenadamente, ¿no? Por otro lado, habían otros que, viendo que esta carne era tan mala, se volvían ascetas terribles, ¿no? Entonces, ahí ese doble, se podría decir que ese doble efecto, ¿no? Impredecible, por supuesto. Entonces, sigue diciendo, ¿no? Fortunato, sé que tú viviste entre nosotros. Tú viviste entre nosotros como un maniqueo. Aprendiste cosas de nosotros, ¿no? Y pongan en cuenta esto, hermano. La cosa no podemos refutar a Agustín. Yo no puedo refutar a Agustín. Un canalito como este no puede refutar a Agustín. ¿Okay? Yo no puedo destruir la reputación de Agustín. Pero sí es normal, hay que meternos en la cabeza, sí es normal que una persona, es algo que pasa comúnmente, que las personas cambien de posición.
en cuanto a escatología, en cuanto a soteriología, en cuanto, no sé, hacia el hombre es tripartito o bipartito. Cambiamos de posición en muchas cosas que son secundarias y que a veces son desarrolladas por conceptos mucho más difíciles, ¿no? Que no todos comprendemos, y cuando comprendemos un poquito más, digo, bueno, de pronto está equivocado, me parece que esta explicación es mucho más bíblica. Y así nos las pasamos, ¿no? Lo importante del cristianismo es el eje central del evangelio que Cristo predicó. Si nos mantenemos a ello, creo que podemos hacer muchísimo. Entonces, Agustín sigue diciendo, sí, yo asistí, pero una cuestión concerniente a la fe, y la otra la que se refiere a las costumbres. O sea, yo me propuse discutir sobre la fe, pero si los presenta, bueno, hablando aquí, ellos están debatiendo, Fortunato y Agustín aquí están debatiendo públicamente en un baño, ¿no? Así lo dice al inicio del acta. Entonces, Agustín quiere encerrar el debate al tema de la fe, no de las costumbres. Pero Fortunato quiere limpiarse su imagen porque probablemente ya habían comentarios de personas, de Agustín mismo tal vez, sobre cosas que se decían que ellos hacían, y Fortunato quiere limpiar su imagen, su reputación, ¿no? Yo quiero verme justificado ante vuestra conciencia y ante la que aparecemos manchados por tu testimonio. O sea, Agustín estuvo diciendo cosas sobre los maniqueos porque fue maniqueo. O sea, él estaba enseñando cosas o diciendo los maniqueos creen esto y lo otro porque yo estuve ahí, ¿verdad? Entonces Fortunato dice, tú tienes que limpiarnos nuestro testimonio porque tú mismo lo has manchado, ¿no? Entonces sigue diciendo, Agustín, que era un genio de la retórica, no se deja mover. Te estás pasando a otro tema. Ya te estás yendo a que yo te limpie la cara y no sé qué. Aquí venimos a debatir de la fe, ¿sí? Manteniendo el tema ahí, encerrado en ese cuadro correspondiente. No venimos a hablar de costumbre, de lo que hacen ustedes, de lo que no hacen, sino de lo que ustedes creen. Que habláramos sobre la fe. Vuestras costumbres las pueden conocer plenamente vuestros elegidos. Sabes bien que entre vosotros yo no fui un elegido, sino un oyente. ¿Por qué no fue un elegido? Porque no permaneció ahí, ¿no? Entonces, comienza a ver esas cositas. En consecuencia, aunque también asistí a vuestra oración, según me has preguntado, solo Dios y vosotros podéis saber si tenés alguna otra oración o algún otro culto o alguna otra cosa para aquellos que son elegidos, ¿no? Para aquellos que están iniciados. O sea, yo sé muy poco sobre vuestras costumbres o prácticas secretas para aquellos que son pues elegidos, están más elevados en el conocimiento, ¿no? Los gnósticos, los maniqueos, creían que la salvación era por conocimiento. Mientras uno más conocía, pues más seguro, más salvo era, ¿no? O sea, más aseguraba su salvación. Fortunato comienza a defenderse y dice que él también cree un Dios incorruptible, luminoso, impasible, que habita en la luz eterna, que él es propia. Esto es muy importante, hermano, porque los maniqueos eran herejes, o sea, estaban errados en sus concepciones de Cristo. Para ellos había varios Cristos, o Cristo no murió realmente, sino que en apariencia. Todas estas cosas, el docetismo, ¿verdad? El patripacionismo o el arrianismo incluso, tienen cosas que ver, o sea, hay mucha correlación en todo esto. El maniqueísmo con el gnosticismo son primos hermanos. Entonces, perdón, tienen mucho que ver lo que ellos creen el uno y el otro, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Él cree todo eso, que Dios es incorruptible y que en su reino no puede hallarse ni tinieblas, ni demonios, ni Satanás, ni nada que sea adversario. Que él envió un Salvador semejante a sí, que el Verbo, nacido desde la formación del mundo, cuando fabricó el mundo, vino en medio de los hombres. Después de hecho el mundo, el Verbo eligió para sí almas dignas de su santa voluntad. Aquí empezamos a ver cositas, ¿no? Cositas. O sea, el Verbo, este Verbo vino y eligió ciertas almas dignas de su voluntad, ¿no? Dignas de su voluntad. Él, por su voluntad, él quiso elegirlas, ¿no? Santificadas por sus mandamientos celestes, imbuidas por la fe y la razón de las cosas celestiales. Tanto la fe como la razón de las cosas celestiales era dada por Dios particularmente a esos elegidos, ¿no? Tengan eso en cuenta nada más, no estamos sugiriendo nada, solo para tenerlo en cuenta. Que bajo su guía estas almas han de regresar de nuevo a aquel reino. Esta perseverancia, ¿no? Las va a guiar hasta el fin. Según la santa promesa, yo soy el camino, la verdad y la puerta, ¿no? Y sigue diciendo, bueno, ahí da una serie de pasajes sobre Juan. Y Agustín dice que ha precipitado, Agustín va al punto, ¿no? Sí, eso es lo que tú crees. ¿Qué es lo que ha precipitado en la muerte a esas almas? Ustedes confiesan que pasan de muerte a la vida por mediación de Cristo. A partir de aquí, dígnate de sacar las consecuencias y contradecirme si no existe nada fuera de Dios. Fortunato también se pone a la retórica, se pone a por la labor a debatir, ¿no? Yo no voy a responderte de qué mueren las almas.
sino contradíceme tú a mí si en Dios hay algo malo o no. Y vean a Agustín. Agustín vuelve y como dueño y señor de la retórica, no se sale. Más bien, dígnate tú en responder lo que se te pregunta. ¿Qué ha entregado esas almas a la muerte? Fortunato, mejor dígnate tú, aquí están dando, o sea, un contrapunteo. Mejor dígnate tú decir si hay algo fuera de Dios o si todo está en Dios. Agustín, esto es lo que yo puedo responder. El Señor quiso que yo supiera que Dios no puede padecer ninguna necesidad ni sufrir violación o corrupción de ninguna parte. Dado que también tú confiesas esto, te pregunto, ¿qué necesidad le obligó a enviar aquí las almas que según tú regresan a Cristo? Regresan gracias a Cristo, ¿no? Y sigue Agustín, aquí se siguen dando, se siguen careando, ¿no? A ver, viene por vosotros y siguen con ese tema de la muerte, cómo mueren esas almas, por qué vienen hasta aquí. Yo pregunto, ¿cómo hemos venido a parar en la muerte? Tú respondes con el cómo somos librados de ella. Agustín, un genio, no se dejaba mover. O sea, yo te estoy preguntando cómo las almas vienen a ser muertas, ¿verdad? O cómo vienen a morir para luego resucitar e ir a Cristo, y tú me respondes cómo Dios salva, ¿no? Esa cuestión de mover el blanco o de responder a algo que tú nos estás preguntando en los debates, yo creo que se da mucho. O sea, tú estás hablando de por qué tienes el pelo rojo y te dicen porque a mí me gustan las camisas amarillas. Entonces, como que te dan una respuesta, pero no es una respuesta a lo que le preguntó el contrincante, ¿no? Y es algo que se puede ver aquí. Es fascinante porque se sabe que Agustín fue un maestro de retórica. O sea, sabía el asunto, el hombre sabía de retórica, sabía de gramática, sabía debatir. Y vemos cómo no se deja mover. Entonces, ok. El apóstol, dice Fortunato, ya respondiendo a Agustín en alguna parte, le dice, el apóstol nos indicó qué debemos pensar acerca de nuestras almas, lo mismo que Cristo nos mostró. Si Cristo se halló en la pasión y muerte, también nosotros. Si por la voluntad del Padre descendió a la pasión y la muerte, también nosotros. O sea que nosotros descendimos a pasión y muerte, ¿no? Las almas descendieron para eso, para seguir como el mismo camino de Cristo. Entonces, Agustín dice, es de todos conocido que la fe católica profesa que nuestro Señor, es decir, la fuerza y la sabiduría de Dios, el verbo por quien fueron hechas todas las cosas, y sin el cual no se hizo nada, estamos, tomó al hombre para nuestra liberación. El mismo hombre que tomó mostró eso que afirma. Pero yo ahora pregunto acerca de la sustancia del mismo Dios y de la majestad inefable. Si pudo dañarle algo o no pudo. Pues si algo pudo ocasionarle daño, no es inviolable. Hay un asunto aquí porque Agustín está viendo el maniqueo. Enseña que Dios tuvo que enviar las almas a componer el problema que esa materia rebelde o esa naturaleza rebelde estaba ocasionando en su reino. Entonces Dios lo mejor que pudo hacer fue enviar almas para entrar en esa materia rebelde y tratar como de combatir o neutralizar un poco esa materia que se estaba rebelando contra su reino, ¿no? El reino de la luz, por decirlo así. Y aquí entra otro tema. Fortunato pregunta, ¿el alma es de Dios o no? Agustín responde, si es justo que no se me conteste, yo tampoco te voy a contestar y te preguntaré. Fortunato vuelve y le dice, el alma, te pregunto si el alma actúa por sí misma. Y Agustín responde, yo responderé a lo que me has preguntado, pero no olvides que tú no has querido contestar mis preguntas. Como debatiente, Agustín era de una alta calidad ese hombre. O sea, muy, muy inteligente, ¿no? Muy, muy sagaz, muy perspicaz, muy abeja, decimos en Hispanoamérica también. Entonces, él le dice que Dios no tiene ninguna mancha, ni corrupción, ni debilidad, no puede sufrir corrupción, de ninguna manera se le puede dañar. En cambio, vemos que el alma es pecadora y se halla envuelta en tribulaciones, que busca la verdad y necesita un liberador, un salvador, ¿no? Esta mutabilidad del alma me muestra que ella no es Dios. O sea, Agustín lo que quiere, aunque el tema del alma, de la procedencia del alma, es un tema complicadísimo a día de hoy, Agustín dice, yo no sé dónde proceden, no te puedo dar eso en certeza, pero lo que sí te puedo decir es que el alma no es sustancia divina. El alma no emana de Dios. No, el alma es creación de Dios también, ¿no? De alguna manera. Como sea, pero es una creación de Dios. No es algo fuera de Dios, ni tampoco es algo que venga extendido del ser ontológico de Dios. No. El alma es una creación de Dios, ¿verdad? Fortunato dice, así pues niegas que el alma sea desde Dios, en tanto que sirve al pecado y a los vicios y a los bienes de este mundo y se deja llevar por el error, puesto que no puede darse que o Dios o su sustancia padezcan tales cosas,
Dios es incorruptible y su sustancia inmaculada y santa. Y ahora, sin embargo, me pregunta si el alma es desde Dios o no. Aquí Fortunato y los maniqueos admitían que Dios es santo, inmarcesible y todo el asunto, pero para no mancharlo con el tema del pecado. Y aquí no sé, hay algo loable, ¿no? Hasta cierto punto. El maniqueo no quería decir que Dios creó el pecado. El maniqueo no quería achacarle a Dios la culpa de los males. Entonces, buscando limpiarle la cara a Dios, ¿no? Lo que más tarde se va a venir a convertir en el calvinismo, no hace ni siquiera ese intento, aunque errado, del maniqueo, sino que dice directamente: Dios decretó el mal, Dios se complace en el mal, Dios quería el pecado, Dios no permite cosas, Él las establece y las decreta, como dice el mismo Juan Calvino, ¿no? Allá. Entonces el mismo Juan Calvino dice esto, que el mismo Juan Calvino dice que Dios decretó todo el pecado. Aquí el maniqueo está intentando limpiarle la cara a Dios de alguna manera, no permitiendo que se crea que Dios es quien crea el mal, o las sustancias malas y el mal que vemos depende porque Dios lo creó, lo decretó, lo estableció. No. Ok. Entonces sigue diciendo, Agustín dice, al negar que el alma es sustancia de Dios, negaba que ello fuera Dios. Ojo, Agustín no está negando que el alma no sea creada por Dios, sino negando que proceda del ser ontológico de Dios, ¿no? De la sustancia divina. No es Dios. Pero tiene a Dios por autor, puesto que ha sido hecha por él. Una cosa es el creador, otra la cosa creada. El creador en ningún modo puede ser corruptible. La obra creada en ningún modo puede ser igual a su creador, incorruptible, ¿no? Deberíamos agregar. Fortunato dice, yo tampoco he dicho que el alma sea semejante a Dios, mas has confirmado que el alma ha sido hecha y que nada hay fuera de Dios. Te pregunto, ¿dónde halló Dios la sustancia del alma? No, o sea, aquí Fortunato tiene un dilema. Y como estamos atacando el tema también, o mirando un poco el tema de cómo procede el calvinismo, ¿no? De dónde es su procedencia, de dónde sale el cambio que tuvo Agustín en su teología, es muy importante. Porque el maniqueo está intentando responder al por qué hay algo malo, por qué la sustancia es mala, por qué el hombre es malo, por qué hay maldad en el mundo. Si en Dios no hay incorruptibilidad, no hay nada malo, Él es todo bondad, es el bien supremo, ¿no? Categorías de pronto que no está usando él, pero más modernas, ¿no? O sea, el bien supremo, la excelencia, la perfección está en Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puede haber algo malo? ¿Cómo es que el alma sale mala? Dice el Fortunato, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde halló Dios la sustancia mala para hacer el alma? Porque vemos que el hombre peca, el alma peca, o sea, ¿por qué? Agustín responde, no olvides que yo contesto lo que me preguntas, pero tú no me respondes. Ok, Agustín, muy sagaz, otra vez digo. Y él viene y dice, yo confieso que Dios es todopoderoso y que Él puede, él no requiere ayuda de ninguna materia, ¿verdad? Así que Él puede hacer las cosas de la nada. Dios hizo de la nada cuanto quiso, o cuanto hizo por su verbo y sabiduría. Así pues leemos, Él dio orden y las cosas fueron hechas. Él mandó y fueron creadas, ¿no? Entonces Fortunato pregunta, ¿todo procede de su mandato? De su decreto, diría un hermano reformado más actual. Todo procede de su decreto. Y Agustín dice, así lo creo, pero referido a cuántas cosas han sido creadas. O sea, Dios creó todo. Que Dios determine o haya creado todo lo malo que pasa, Agustín no entra ahí. Y lo deja claro. Sigue Fortunato y dice, algo muy importante que dice Fortunato. Las cosas creadas se ajustan unas con otras, mas como éstas se oponen las unas a las otras, por eso mismo consta que no hay una única sustancia. O sea, como él ve que hay maldad, que hay desobediencia, que hay choque entre la voluntad de Dios, lo bueno, y la voluntad del hombre, entonces él cree que el alma del hombre fue hecha de otra sustancia, una sustancia malvada, preexistente, no lo sé, ¿verdad? Una sustancia que solo los maniqueos podrían conocer, una sustancia malvada, ¿no? De ese dualismo platónico, de ese dualismo que manejaban ellos. Aquí viene algo muy interesante, muy interesante. Entonces, Fortunato dice, hablando de por qué, ¿no? ¿Por qué hay esa maldad? Él viene y dice, la misma realidad manifiesta que nada hay semejante entre las tinieblas y la luz. O sea, hay una tiniebla y una luz, un dualismo. Hay una verdad y una mentira.
Nada hay semejante entre la verdad y la mentira, entre la muerte y la vida, entre el alma y el cuerpo. O sea, vean cómo pone, no hay nada semejante entre el alma y el cuerpo, son incompatibles para Fortunato. Y vean que ese no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es que vamos a resucitar en cuerpos. ¿Okay? Y que no es que tenemos que despreciar el cuerpo. Este cuerpo de pecado, de muerte, de corrupción, va a ser transformado. Aleluya. ¿Okay? Es el mensaje cristiano y nuestra gran esperanza también. Entonces, pero él sigue diciendo, entre el cuerpo y el alma, y demás cosas que son parecidas distan entre sí por sus nombres y por sus especies. Consta también que con razón dijo nuestro Señor, el árbol que no plantó mi padre será arrancado y arrojado al fuego, porque no da frutos buenos. Y que el árbol tiene raíces, ¿verdad? Y que el árbol tiene raíces. De aquí resulta también, por la misma naturaleza de las cosas, que en este mundo hay dos sustancias, de especie y de nombre, ¿no? O sea, para Fortunato, el maniqueo, él veía que cuando habla de que la planta o el árbol que plantó mi padre y el que no plantó mi padre, hay dos sustancias. En el calvinismo hay una creencia similar. La planta que planta mi padre es o son los elegidos y lo que no, réprobos. Vean que la idea está ahí, ¿no? Y vamos a ver lo que responde Agustín porque es mucho más interesante. Entonces, sigue diciendo Fortunato. De aquí resulta también, por la misma naturaleza de las cosas, que en este mundo hay dos sustancias de distinta especie y nombre. Una de ellas es la sustancia del cuerpo, y la otra, en cambio, eterna, que creemos que es la del Padre Todopoderoso, ¿no? Agustín responde, y aquí comienza el pacateo. Agustín responde y dice, el que estas cosas contrarias te impresionen a ti y las sintamos como opuestas entre sí, se debe a nuestros pecados, es decir, es consecuencia del pecado del hombre. Dios, en efecto, no solo hizo todo bien, sino que además lo ordenó bien. Esta es la visión tradicional del cristiano y bíblica, debemos decir. En Eclesiastés 7:29 dice, Dios creó al hombre recto. Y bueno, pero ellos buscaron muchos males. Y esta es la creencia cristiana desde el principio. Dios ha creado las cosas buenas, el hombre se ha corrompido. Dios ha hecho las cosas bien, el hombre ha torcido los caminos de Dios. Y no han andado en los caminos buenos y justos que Dios ha estipulado, ¿no? Esa es la creencia básica, fundamental del Evangelio y de la Escritura, ¿no? No es que Dios decretó caminos torcidos secretamente en un decreto eterno, singular, unilateral. No. Nada de eso, eso no está en la Escritura. Entonces, Agustín, mire cómo defiende Agustín esto, muy interesante. Porque Fortunato en este punto del capítulo o el verso 14 le dice que por cuanto hay dos tipos de árboles y hay luz, hay oscuridad, hay mentira, hay verdad, entonces hay dos sustancias en la naturaleza, en el mundo, en el cosmos existente, ¿no? Y Agustín le dice, no, tú te estás impresionando por cosas que son causa de nuestro pecado. Y él dice, Dios en efecto no hizo solo todo bien, sino que además lo ordenó bien. En cambio, al pecado no lo hizo él. Dios no hizo el pecado, lo está diciendo San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona está diciendo que Dios no hizo el pecado. Y lo que él no hizo es lo único a lo que se llama mal. Es decir, nuestro pecado voluntario. Nuestro pecado voluntario es lo único que Dios no ha creado. No como dice el calvinismo posterior, que Dios decretó el pecado porque le pareció bien, como dijo Juan Calvino en su institución a la religión cristiana. Dios no es que permitió, ese lenguaje de permitió es absurdo, dice Calvino. Dios decretó, a Dios le plació que sucediera el pecado. A Dios le plació que sucediera el pecado. Y esto no gusta, esto parece loco, esto no han entendido Calvino, pero Calvino en sus instituciones lo dice clarísimo. Es algo irrefutable, es algo, no se puede uno equivocar leyendo eso. Está muy claro. Calvino lo deja muy claro. Y este primer Agustín, que como dice Ken Wilson, hubo un cambio en su teología, él cambió en su teología y es algo que no debe sorprender porque pasa y mucho, a menos que pensemos que Agustín es infalible, inspirado como los apóstoles, o no sé, como un papa, ¿no? Que cuando habla de cátedra que nunca se equivoca. A menos que pensemos eso, Agustín pudo haber cambiado fácilmente sus creencias, su teología. Es algo normal y que sucede. Pero Agustín aquí está dejando claro que lo malo que sucede en Dios no es a causa de un pecado o una naturaleza o algo, una sustancia malvada aparte. No. Agustín no está admitiendo eso. Entonces, para él, el pecado que hay, lo malo que hay, es causa, aquí está subrayado, es causa de nuestro pecado voluntario. Lo dice Agustín en el versículo 15. Voy a dejar en la descripción el link de donde aparece el debate, las actas del debate.
Y Agustín aquí viene y comienza a argumentar, hay otra clase de mal que es el castigo debido al pecado. Entonces hay dos clases de males, el pecado y el castigo del pecado. Pero el primero no pertenece a Dios. El pecado que se comete no pertenece a Dios. El castigo sobre el pecado, ese sí pertenece a Dios porque en cuanto juez, ¿no? Es juez. Sigue diciendo, voy a leerlo porque este párrafo es interesantísimo. Este primer Agustín, nada que ver con el Agustín posterior y nada que ver con la teología reformada posterior. Nada que ver. Él sigue diciendo, igual que Dios es bueno por haber creado todo, así también es justo para tomar venganza del pecado. Todas las cosas han sido muy ordenadas, muy bien ordenadas, por tanto, las que ahora se nos manifiestan a nosotros como opuestas entre sí, son el justo resultado de la caída del hombre, que no quiso cumplir la ley de Dios. Las cosas malas que vemos, las cosas opuestas entre el orden de Dios y el actuar del hombre que vemos hoy, son el justo resultado de la caída del hombre, que no quiso cumplir la ley de Dios. Y vean lo que dice Agustín aquí. Para Calvino, para Lutero, para todos, incluso los reformados al día de hoy, que siguen diciendo, ¿verdad?, que no es que el libre albedrío es una creencia tardía, nunca se creyó esto en la iglesia. Agustín dice lo siguiente, ¿no? Dios dotó de libre albedrío al alma racional que hay en el hombre. Solo podemos merecer si somos buenos por propia voluntad, no por necesidad, puesto que conviene ser buenos por propia voluntad, no por necesidad. Era oportuno que Dios otorgase al alma libre albedrío. Esto lo está diciendo San Agustín de Hipona, el primer Agustín. Este primer Agustín creía en el libre albedrío. Este primer Agustín creía que el pecado en el mundo era por el pecado voluntario del hombre. Este primer Agustín creía que no había dos sustancias o sustancias malignas transferibles a los hombres, opuestas en la carne, en el cuerpo de los hombres, no, sino que lo malo que había en el hombre era causa del pecado. Interesantísimo. Entonces, por cuanto debemos ser buenos por propia voluntad, Agustín, pero ¿acaso tú no sabes que no se puede ser bueno por propia voluntad, Agustín? ¿Qué te pasa? ¿Estás equivocado? Tú eres un pelagiano, Agustín. ¿Acaso piensas que te vas a ganar la salvación por obra? ¿Verdad que no está, ni siquiera está hablando de eso, ¿no? Sino de nuestro deber para con Dios. Las cosas no pueden ser hechas por necesidad, por una fuerza coercitiva que nos manipule y nos controla, no. Debe ser hecho por medio de la voluntad del hombre, ¿no? Entonces, Dios había sometido todas las cosas a esta alma obediente a su ley, sin que nada se lo opusiera, a fin de que todas las demás cosas creadas por Dios le sirvieran a ella, a esa alma, a Adán y Eva, ¿no? En clave cristiana estamos leyendo esto, obviamente. Si ella hubiera querido servir a Dios, y en el caso contrario de que ella no quisiera servirle, para que las cosas le sirvieran, se tornasen en castigo para ella, en consecuencia, si todas las cosas han sido rectamente ordenadas por Dios, ellas son buenas y Dios no sufre mal. Entonces, aquí viene Fortunato le dice, Dios no sufre mal, sino que lo previene. O sea, no es que Dios esté... Una argumentación muy parecida a muchos calvinistas, ¿no?, de internet. O sea, no es que Dios sufra algo, no es que Dios, sino que previene. O sea, hay una necesidad de demostrar a Dios bueno, pero de que previene cosas que Él mismo ha creado, accionado, ¿no? O sea, Dios previene lo que Él mismo accionó o puso en marcha. Él mismo envió las almas a sufrir, hablando en clave maniquea. Él mismo envió las almas a sufrir a este mundo de penuria, pero era para prevenir. No, pero si tú podías solucionar esto en un principio, ¿no? ¿Para qué tanto drama? Entonces, Dios no sufre el mal, sino que lo previene. Y Agustín le pregunta, ¿pero de parte de quién ha sufrido? ¿O habría de sufrirlo? Y lo que dice Fortunato, esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque esto que dice el maniqueo Fortunato es uno de los preceptos de la total depravación que se encuentra en el calvinismo. Así que vamos a verlo. Fortunato le dice, lo que yo afirmo es que él quiso prevenirlo, no temerariamente, sino con su fuerza y presciencia. Por lo demás, niega que existe el mal fuera de Dios. Sus mismos mandamientos muestran que hay otras cosas que se hacen contra su voluntad. El precepto no se hace presente donde no hay oposición. Entonces, Fortunato, para Fortunato, él dice, en Dios no hay nada malo, pero si él quiere prevenir cosas malas es porque hay algo malo externo a Dios. Pero no como lo cree en clave cristiana, que se cree que el hombre se opone a Dios, que Satanás se ha opuesto a Dios, siendo criatura de Dios, sino como algo que existe fuera de Dios y se opone a Dios. Entonces, una visión dualista, ¿no?, hasta cierto punto que tiene Fortunato el maniqueo. Entonces, él dice, por cuanto Dios da mandamientos y previene cosas,
y se opone a cosas es porque también hay una oposición contra Dios. Y eso no puede venir nada más y nada menos que de esa naturaleza de las tinieblas o esa sustancia maligna, ¿no? Entonces, y vean esto que dice aquí. Esto que dice aquí es vital. Él dice, la facultad de vivir libremente no tiene lugar. El hombre no puede vivir libremente más que como un esclavo del pecado. La facultad de vivir libremente no tiene lugar más que como consecuencia de la caída. Vamos a subrayar esto. A ver. Más que como consecuencia de la caída. El hombre no puede vivir libremente. No puede vivir libremente. Esclavizado a esa caída. Básicamente lo que está diciendo. Y coloca Efesios capítulo 2 para decir que el hombre está muerto en delitos y pecados y que por tanto no tiene la facultad de vivir libremente más que como un esclavo después de la caída. Hermano, esto es calvinismo o total depravación en estado puro. Tengo 3 videos sobre la total depravación. Muy básico, muy sencillo, ¿sí? Y cita Efesios capítulo 2. Vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales caminaste en otro tiempo, según las enseñanzas de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad. Y Agustín le responde, y viene lo más interesante, la argumentación de Agustín para decir, no, el hombre no es que esté esclavizado, el hombre no es que está muerto, el hombre tiene libre albedrío y hace las cosas voluntariamente. Algo que yo lo defiendo. El hombre no comete el pecado por necesidad de su naturaleza pecaminosa, que lo domina. No. El hombre peca voluntariamente. El hombre hace porque desea. La voluntad de Satanás, la voluntad de este mundo, la voluntad o la vanagloria de esta vida, el hombre lo hace voluntariamente. ¿Ok? Agustín dice, este texto me favorece a mí y a la fe que yo profeso y no a lo que tú dices. En primer lugar, porque está suficientemente indicado el libre albedrío al que se debe. Como dije, el que el alma peque, dice Agustín, está indicando al mencionar los pecados y al afirmar que nuestra reconciliación con Dios tiene lugar por medio de Jesucristo. Y aquí viene este concepto de la muerte espiritual. Esto es la muerte espiritual. Como dice en Isaías 59:2. Y en Efesios capítulo 2, en la Reina Valera, como se dice que vosotros estabas lejos, que habéis sido hechos cercanos, estabas muerto, pero ahora habéis recibido vida. No tenías Dios, y ahora tienes Dios. No tenías esperanza, pero ahora tienes esperanza. No eras hijo y ahora sos hijos. Es todo lo mismo. Antes estabas lejos de la ciudadanía de Dios y ahora estás hecho cerca. Antes estabas muerto y ahora estás vivo. Como pasa con la parábola de Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, ¿no? Todo lo mismo. Lo que pasa es que se ha forzado el texto de Efesios capítulo 2 para decir, no, es que ahí dice necrosis. Cuando se habla del hijo pródigo, también se usa la palabra necrosis o necros. En griego, necros. Aún así él volvió en sí, él caminó, se fue. O sea, ¿de qué estamos hablando? El alma no puede tener necrosis. De pronto Pablo usa esa palabra para mostrar la profundidad del pecado en el que estábamos, o en el que estaban más específicamente los hermanos de Efesios, porque se está enviando esa carta a ellos. El pecado tan profundo y tan rampante en el que vivían los hermanos, y en el que vivimos mucho, en el que vivimos mucho en otro tiempo, ¿verdad? Que pareciera que estuviéramos en descomposición, ¿no? Pero no se puede tomar eso literal, porque el alma, estamos hablando del alma, la muerte espiritual, ¿no? Si estamos hablando de eso. Si estamos hablando del cuerpo físico, obviamente estamos vivos biológicamente, no tenemos necrosis. Entonces, la analogía no se puede llevar a extremos absurdos, ¿no? Él dice, por el pecado nos habíamos apartado de Dios. Y del mismo modo, al cumplir los preceptos de Cristo, así como nos apartamos por el pecado, al cumplir los preceptos de Cristo, nos reconciliamos con Dios. Esto lo está diciendo San Agustín de Hipona. Así quienes nos hayamos muerto en el pecado, al guardar sus preceptos, somos vivificados. Así, ojo aquí tengo que sacar un choque. Así, quienes nos hallábamos muertos en el pecado, al guardar sus preceptos, guardamos sus preceptos, somos vivificados. No dice, somos vivificados para guardar sus preceptos. No. Guardamos sus preceptos para ser vivificados. El orden es ese, el orden bíblico es ese, el orden tradicional es ese. El que cambia el orden es el calvinismo, la teología reformada en gran parte, mayormente calvinismo. No, que la fe precede
No, es que no guardamos o hacemos obra para vivificarnos o para agradar a Dios, sino que agradamos a Dios para después hacer obra. Una inversión total del orden de las cosas que uno queda flipando, uno queda pensando cómo es posible que hayan estas cosas, ¿no? Y alcanzamos la paz con Él en el único Espíritu, ¿no? Entonces, sigue diciendo, aquí viene otro dato importante que nos da Agustín. Él dice, te pregunto, ¿cómo tenemos pecado? Si una naturaleza contraria nos fuerza a hacer lo que hacemos, ojo con esto, esto es el calvinismo, esto es total depravación, esto es lo que se cree en la total depravación. Si una naturaleza contraria nos fuerza a hacer lo que hacemos, quien se ve forzado por alguna necesidad de hacer algo no peca. Si a mí algo me está obligando a hacer algo que no quiero, no estoy pecando. Y ojo, porque aquí Fortunato va a sacar al apóstol en el capítulo 7 de Romanos, porque esa es la argumentación cuando se dice esto. Nosotros, si somos consecuentes y usamos el sentido común, debemos entender que lo que Pablo dice es que aunque él quiere hacer las cosas bien, termina cediendo a la tentación que hay en su cuerpo, ¿no? Y a esa debilidad que hay en el cuerpo, esa debilidad natural que tenemos, esa tendencia al mal que tenemos, ¿no? No esa total depravación y total incapacidad, no, sino esa tendencia que tenemos muchas veces como humanos. Eso es lo que Pablo está señalando en el capítulo 7 de Romanos. Pero cuando llega a Cristo, cuando conoce a Cristo, cuando Cristo lo vivifica, Él tiene poder para soportar. Y no solo soportar, oponerse a las obras de la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero no podemos entender que la carne tiene un pensamiento y desea pecar. No. ¿Cómo que? O sea, tenemos dos voluntades. Una voluntad en el alma o en el cerebro y otra voluntad en nuestra carne. No tenemos dos voluntades, tenemos una voluntad. ¿Me entienden? Así que no llevemos las analogías al absurdo porque terminamos inventando cosas, ¿no? Él dice, quien se ve forzado por alguna necesidad de hacer algo, no peca. A su vez, quien peca, peca por el libre albedrío, o sea, peca porque lo hace voluntariamente. Esto lo está diciendo San Agustín Hipona, con Fortunato, el maniqueo, año 300 o 411 creo que es. Déjeme ir rápidamente, ¿verdad? Aquí en las actas al inicio lo dice. Y aquí dice, a ver, la misma acta, pervístero, actas públicas, por aquí tienen que decir concilio. No, creo que no. A ver. creo que no está aquí. Pero creo que este debate es del 411. Ken Wilson, en el libro El Fundamento del Calvinismo Agustiniano, él dice que el cambio de Agustín se dio en el 412, si no estoy mal. O sea, esto fue poco antes del cambio de Agustín, o antes de comenzar a batallar contra Pelagio, ¿no? Es cuando él se va al extremo de defender o de no dejarse vencer en el debate, quizá. Esto pasa mucho, hermano, lamentablemente pasa hasta el sol de hoy, que muchos hermanos al tratar de defender su postura se van al otro extremo, ¿no? Para poder hacerle fuerza a esa postura contraria o en ese debate. Y Agustín se fue al otro extremo. No sabemos, o al menos yo no sé, porque sí hay conocimiento de ciertas cosas que dijo Pelagio, pero a ciencia cierta no tenemos, no sé, todo el contexto o la cantidad necesaria, por ejemplo, en comparación con Agustín. Para saber lo que piensa Agustín, nosotros tenemos un montón de documentos. Para saber lo que enseñó Pelagio, no tanto, ¿me entiendes? Hay fragmentos, hay ciertas cartas. No se puede ver todo su pensamiento sobre todos los temas. Pero probablemente Pelagio tuviera cosas buenas, algunas enseñanzas buenas, algunas no, algunas erradas. Pero Agustín se fue al extremo en que nada y todo lo que dijera Pelagio estaba mal. Y para refutarlo le dio con toda su fuerza, ¿no? El hombre no puede hacer nada por voluntad, el hombre está totalmente muerto. El hombre, si no es por la gracia, no hace nada. Así. Y ahí creo que fue el clic que hizo que este gran hombre de Dios, tan influyente, tan conocido, cambiara en su teología. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo él, primero que todo, defiende el libre albedrío a capa y espada. No puede haber pecado si la persona no tiene libre albedrío. Claro, ahora el calvinismo y la teología reformada ha redefinido el libre albedrío
De manera que el libre albedrío ya es libre albedrío no libre, que fue el cambio que se dio en San Agustín también. Pero lo que Agustín propone y enseña en este debate es que el hombre tiene que ser realmente libre para poder hacer las cosas. Si la está haciendo por necesidad de su naturaleza, por algo que lo domina sin querer hacerlo, ¿verdad? O sea, entonces no peca. Hay algo que lo está coaccionando a hacerlo. Algo que lo coacciona. Algo atrás de su voluntad que lo coacciona. Y es esa naturaleza rebelde o maligna que propone el maniqueo. Que hoy pues en el calvinismo podemos encontrar que es la naturaleza pecaminosa, el pecado original. El hombre no peca porque peque, sino que peca porque es pecador. No puede ser. Yo vengo ya pecador desde el vientre. Sí, por Adán, por la naturaleza pecaminosa. Esto no es lo que Agustín aquí, al menos en este punto, está empleando o está diciendo. Entonces, tenía varios, he pasado varios comentarios, no los he leído. Tenía varios comentarios que había hecho en la lectura de esto, pero no sale. Sí, yo lo había hecho, pero... sí, aquí están algunos. Entonces, a ver, aquí quién está hablando Fortunato. Él dice, él quiere limpiar, ¿verdad?, la imagen de Dios, y dice, Dios hace todo lo bueno únicamente, y él venga los males, no crea el mal. Quiere mantener a Dios alejado de lo malo, ¿no? Pero para mantener a Dios alejado del mal, se crea otra sustancia. Y aquí yo pongo un comentario, el maniqueo intenta salvar a Dios de ser el autor del mal, y apunta a esa sustancia maligna y contraria. O sea, él quería limpiar a Dios, y crea una sustancia, o creen en una sustancia, o creían, ¿no?, en una sustancia maligna que se rebelaba contra Dios, de lo cual viene la carne y el mundo, ¿no? Lo que hizo el demiurgo, ¿no?, este Dios inferior que creó el mundo de la penuria, como dirían los gnósticos contra los herejes de Ireneo de Lyon. Entonces, los males han entrado a este mundo por obra de Dios. Él dice Maniqueo, ¿no? Si los males han entrado a este mundo por obra de Dios, dígnate a decirlo tú. Yo no quiero achacarle a Dios a eso. Y aquí hay una gran ironía, hermano. Porque el calvinista dice, lo de la teología reformada, que bebieron de Agustín terriblemente, y que Ken Wilson propone que Agustín tuvo un cambio, y esos cambios se dieron grandemente por sus influencias estoicas, neoplatónicas, maniqueas. Agustín termina de absorber esta noción, o de defender o argumentar contra esta noción, haciendo a Dios el autor del pecado. O sea, lo malo, lo bueno procede de él en cuanto pecado, hermano. Porque no es que Dios envíe castigo, que muchas veces se usan pasajes de Isaías, que yo hago el mal, yo hago la calamidad. ¿De qué está hablando? Yo voy a hacer el mal entre ustedes como castigo. Yo voy a castigarlos a ustedes. Así como le he dado el bien, también les voy a dar castigo ahora. Eso es lo que claramente enseña la Escritura. Pero la Biblia dice que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Que Dios no tienta ni es tentado por nadie, sino que cada uno comete pecado por su propia concupiscencia, y eso es algo voluntario. La concupiscencia no es algo que esté fuera de la voluntad. Agustín da varias respuestas a eso. Él dice, ¿verdad? O sea, ve lo que dice el maniqueo, dígnate tú a decirlo si Dios es el que crea el mal, ¿no? Por el contrario, es justo creer que los males no proceden de Dios, ¿verdad? Me he referido a las sustancias, no al pecado presente en nosotros. En efecto, si el pensamiento de cometer un delito no tuviese un origen, no nos veríamos obligados a llegar al pecado o al delito, porque pecamos sin quererlo y nos vemos forzados por una sustancia enemiga y contraria a nosotros. Esto lo creía el maniqueo, de que pecamos por una sustancia contraria a nosotros, forzados. ¿Ve lo que dice? Nos vemos forzados por una sustancia enemiga y contraria a nosotros. O sea, la naturaleza nos fuerza a pecar. Es lo que se cree en la total depravación reformada, no maniquea, reformada. Entonces, y dice aquí Fortunato, me has indicado que el hombre no sirve a la justicia o se somete al pecado por obra de alguna naturaleza contraria, sino espontáneamente. Esto lo decía Agustín. El hombre no es que se ve forzado, lo hace voluntariamente. Y aquí lo reafirma en este capítulo 21. Yo afirmo que no hay pecado si no se peca de propia voluntad. Si hay premio es porque hacemos el bien de propia voluntad. O si se merece el castigo quien peca sin quererlo,
Debe ser merecedor de premio también quien obra el bien sin quererlo. Pero, ¿quién dudará de que no se otorga el premio sino a quien ha hecho algo con su buena voluntad? De aquí inferimos también que el castigo se aplica a quien hizo algo con su mala voluntad. Cristianismo tradicional, sencillo. Si buscamos la raíz de los males, aquí tienes al apóstol. La concupiscencia es la raíz de todos los males. No estés buscando una naturaleza, una sustancia maligna. Esto lo está diciendo San Agustín. Y el maniqueo le dice, no. Mira, aquí San Agustín le dice, si esa naturaleza contraria que tú introduces, si esa naturaleza contraria es la totalidad del mal y no hay pecado que no proceda de ella, solo ella debe merecer castigo, porque Dios no castiga la carne, ¿no? Si ella es la que está pecando, la gente no quiere pecar o la alma no quiere pecar, sino son argumentaciones o cuestiones que se presentan en el debate, ¿no? Él dice, y vean lo que dice Fortunato aquí, que esto es vital. Nosotros afirmamos que una naturaleza contraria fuerza al alma. Esto lo está diciendo Fortunato el maniqueo. No San Agustín y el cristianismo patrístico. No. Fortunato el maniqueo está diciendo que nosotros afirmamos que una naturaleza contraria fuerza al alma a pecar, al pecado. Tú no quieres que el pecado tenga otra raíz distinta de que el hecho que sea que reside entre nosotros. Pero es evidente que los males existen en el mundo, incluso fuera de nuestros cuerpos. O sea, el Fortunato no mete a Dios, pero se inventa otra sustancia, otro ente, otro ser, otra naturaleza. Y viene y dice, usa al apóstol Pablo, el maniqueo usando a Pablo muchísimo. La prudencia de la carne, o como dice en la Reina Valera, porque la amistad con la carne es enemistad contra Dios. Pues ella no puede ni quiere estar sujeta a la ley de Dios. Resulta de aquí que el alma buena parece pecar no por voluntad propia, sino bajo el influjo de aquella naturaleza que no está sometida a la ley de Dios. Hermano, esto es básicamente lo que la total depravación enseña. O sea, Agustín después comienza a enseñar estas cosas. Es increíble, hermano, o sea, increíble. Vamos a adelantar un poco. Agustín aquí en este párrafo 22, se los recomiendo, no lo voy a leer porque ya voy muy tarde, pero en este párrafo 22 da una enseñanza muy hermosa y muy importante, ¿no? De cómo nosotros por nuestros propios hábitos caemos en pecados constantes y después se nos hace muy difícil salir de ellos. Él dice, mas cuando en virtud de esa libertad hacemos algo y la dañina dulzura y el placer se apoderan del alma, su misma costumbre atenaza el alma, de tal modo que luego no puede vencer a la costumbre que ella se creó pecando. Hermano, esto es lo que pasa con el humano, con el hombre, con la raza humana, con el cristiano. Nos creamos malos hábitos o accedemos a placeres malsanos y luego de estar allí constantemente, ese placer nos atrapa. Ese placer se apodera de nosotros. Es una enseñanza bárbara. Y aquí dice Agustín, interpretando el pasaje de los dos árboles. Ojo, San Agustín. No como lo interpretan muchos hermanos reformados hoy. No, que esos dos árboles, el árbol bueno es porque Dios puso el árbol bueno. No. Vean lo que dice San Agustín de Hipona, quien le dio toda la teología a Calvino, claro. Pero el segundo Agustín, no este Agustín que está debatiendo contra un maniqueo, que usa los argumentos que posteriormente muchos reformados hasta el sol de hoy siguen usando. Por lo cual, con toda verdad dijo el Señor que aquellos dos árboles que mencionaste, el árbol bueno y el árbol malo, tienen sus respectivos frutos. Es decir, que ni el árbol bueno puede dar malos frutos, ni el árbol malo frutos buenos, sino malos, mientras él es malo. Pensemos ahora en dos hombres. Digo, estamos hablando de árboles, hacemos los dos hombres, ¿no? Uno bueno y otro malo. Mientras es bueno no puede dar frutos malos, y mientras es malo no puede dar frutos buenos. No obstante, a fin de que adviertas que el Señor puso ejemplo de estos dos árboles para indicar mediante ellos la existencia del libre albedrío, y que estos árboles no son dos naturalezas. Yo escuchaba hasta hoy, escucho calvinista, hay un hermano por ahí que se llama Samuel Liendo, que lo dice. Samuel Liendo. No, es que tú no tienes que decirle que a la gente regenerada que haga algo bueno. Ellos lo van a hacer por naturaleza, por necesidad, ¿no? No funciona así, hermano. O sea, muy bonita la teoría, pero no pasa la prueba práctica de la vida, de la experiencia viva, ¿no?
nosotros no hacemos las cosas por necesidad. Por muy bonito que esto parezca, nosotros no hacemos las cosas por necesidad. ¿Cuánto quisiéramos? Ojalá fuera así. No, porque para el regenerado, es muy fácil seguir la obediencia a la fe. Y yo veo a Pablo que dice que él castigaba su cuerpo para ponerlo a servidumbre. Pero salen hermanos ahora en redes predicando y dicen, no, no es muy fácil. El regenerado se muere por obedecer a Dios. ¿Cómo así? Sí, la Biblia nos llama constantemente a mortificar esta carne, que se opone, que hay un deseo continuo, una lucha continua entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Es continuo. Y esos deseos se batallan dentro de nosotros. ¿Y cómo dirimimos? ¿Cuál vence? La mente puesta en las cosas de la carne es enemistad contra Dios. La mente puesta en las cosas del espíritu es vida, fe, justicia. La Biblia es clara. O sea, nosotros voluntariamente nos inclinamos al pecado, claro, estando en Cristo. Tenemos ese poder, ese espíritu vivificador que vivifica nuestros cuerpos para obedecer, para la obediencia, porque hemos sido creados en Cristo para obedecer, para llevar fruto. No es que el pecado se desactiva y se desaparece. Y no es que obedecemos en forma automática, como autómatas. No, no pasa, hermano. Ojalá fuera así. Hermoso sería, ¿no? Simplemente aceptas a Cristo y ya comienzas a orar hasta que ya el Señor te llame a su presencia. No es así, no es así de sencillo. No es así de sencillo. Estos dos árboles son unos ejemplos para mostrar la existencia del libre albedrío y que estos dos árboles no son dos naturalezas. Esto lo está diciendo San Agustín de Hipona, año 411 creo que se da este debate. Sigue diciendo otro montón de cosas, pero aquí que estoy subrayado dice, la ley de la muerte es aquella por la que se dijo al primer hombre, tú eres tierra y de la tierra irás. Todos nacemos de la misma manera. Aquí está lo del pecado original. Esto es una bomba, hermano. Esto es una bomba lo que dice aquí San Agustín. La ley de la muerte es aquella por la que se dijo al primer hombre, tierra eres y a la tierra irás. Todos nacemos de la misma manera porque somos tierra. De la misma manera como, así, de ir a la tierra, porque venimos de la tierra. Sigue diciendo, a la tierra, por efecto del pecado del primer hombre, pero por la gracia de Dios que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, si nos convertimos a la justicia, condicional, ¿no? Somos liberados de manera que esa misma carne que nos atormentó con sufrimientos cuando permanecíamos en el pecado, se someterá a nosotros en la resurrección y no nos afligirá con ninguna oposición a que observemos la ley y los mandamientos. Pero vea, nosotros nacemos igual. Todos nacemos de la misma manera porque somos tierra e iremos a la tierra. Ese es el punto del pecado. Esa es la culpa que tenemos de Adán. Que él perdió su inmortalidad, no sé, por participación divina, pero él perdió ese estatus y ese estado, ¿no? Y ahora nosotros nacemos como él sin ese estatus. Condenados a qué? A muerte física, a degradación, a enfermedad, a deterioro. Ese es el pecado original. O esos son los efectos del pecado original. Incapacidad intelectual, incapacidad espiritual. Eso no aparece en la Escritura. Vemos que el hombre reconoce a Dios. El hombre, lo que es de Dios, le es manifiesto porque Dios se lo reveló, dice el mismo Pablo en Romanos 1, 2 y 3. Capítulo 17, de hecho, dice que Dios creó al hombre para que lo busque. O sea, no estamos inventando. La Biblia no se pone a tapar estas cosas. Esa cuestión de que el hombre no puede conocer a Dios porque está muerto, es llevar analogías al extremo. Es llevar ciertas declaraciones que muestran algo al extremo. Cuando Cristo dijo, yo soy el buen pastor, Cristo es un pastor, o sea, él pastorea ovejas. ¿Qué quiere mostrar con eso, no? Podemos llevar esa analogía hasta un punto muy alto. Sí, el Señor pastorea, guía nuestras almas. Pero un momentico, no, ni somos ovejas, ni Él es un pastor de ovejas. O sea, esa analogía tiene un límite. Y hay declaraciones en la Biblia que tienen un límite. La hermenéutica, el contexto, ¿verdad?, nos ayuda a delimitar esos límites. Pero cuando Pablo dice todos han pecado, sí, efectivamente, todos han pecado. Pero ya en los capítulos anteriores había dicho que el hombre conoce a Dios, conoce el juicio de Dios, conoce su eterno poder y deidad. Eso lo está diciendo la Escritura, hermano. Porque Dios se lo reveló. No es porque se leyó un libro, no es porque vino un profeta de la teología de la prosperidad a decirle cualquier disparate, no. Dios mismo ha revelado y ha puesto su ley en los corazones de los hombres de manera que saben reconocer lo bueno y lo malo. Esto lo ha hecho Dios, hermano. Esto no lo hizo ningún pseudoprofeta, un libro de un filósofo de la ley natural.
No, 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 no. Esto lo hizo Dios. Esta obra es de Dios. Eclesiastés también lo dice de alguna manera, ¿no? Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender cómo. Es una obra de Dios. Pero esta incapacidad inhabilitante que la total depravación propone es algo fuera de la escritura, no tiene nada que ver. Y este primer Agustín lo tenía muy claro. Lastimosamente cambió y eso ha afectado todo el cristianismo. Hermanos, ese fue el debate. Voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar en la descripción el link del debate para que ustedes chequen ahí. Además, les voy a mostrar la página. Esta es la página. San Agustín se llama la página. Agustinios y Ponis. Actas del debate con el maniqueo Fortunato. Aquí está, aquí hay un montón de cosas en esta sobre Agustín, ¿no? Cantidad de información sobre él, sobre sus debates, sobre libros, pensamientos, reflexiones, comentarios. Muy interesante. Entonces, voy a dejar esto en la caja de descripción, hermano. Ese fue el primer Agustín, o ese era el primer Agustín hasta ese momento. ¿Cuándo se hace debate? Vamos a buscarlo rápidamente, a ver si le podemos preguntar a ChatGPT. No. A ver. Vamos a preguntar aquí a Google, a ver. ¿Cuándo se dio el debate entre Agustín y Fortunato? Fortunato se celebró en el 392. El doctor Ken Wilson propone que el cambio de Agustín fue a mediados del 411, creo que lo dice. Sé que el cambio de Agustín fue para esa época. Los primeros autores cristianos, 95 al 400. O sea, para el 411 ya Agustín había 412 prácticamente. A ver, búscalo rápidamente porque esto sirve de mucho. Entonces, tengo que repasar este librito otra vez para ver. 410. Pelagio y Celestio emigraron a tierra donde vivía Agustín en el norte de África, hoy Túnez, instigado la infame controversia pelagiana. Entonces, en el 410 cayó Roma a mano de los vándalos bárbaros, ¿no? Bárbaros que la mayoría eran cristianos, así que esto es lamentable. Entonces, 410 cae Roma. Agustín se convierte... No lo consigo, ahí después lo coloco. Pero bueno, Agustín se convierte como el 412, creo que es lo que pone el doctor Wilson. Bueno, eso fue todo, hermanos. Eso fue todo. Ahí les dejo el link del debate para que lo lean. Para que lo lean ustedes por su cuenta. Y bueno, nada más reflexionar, ¿no? Reflexionar porque Agustín no se puede despreciar. Agustín es importantísimo en la teología occidental, en la teología cristiana, en la teología reformada y todo lo que ha venido después de ellos, ¿no? Teología católica, teología reformada y todo lo que ha venido después de ellos. Muy, muy influyente el pensamiento de San Agustín. Si Agustín dio un giro o un viro en su teología de tal magnitud, de, como dice Wilson, enseñar el libre albedrío y ese cristianismo tradicional antes de él, Ireneo, Tertuliano, Hilario, Justino Mártir, Clemente de Roma, lo que dice la Didache, lo que dice Ignacio de Antioquía, lo que dice Policarpo. Si Agustín cambió de esa visión de todos esos padres o esos cristianos primitivos, esos cristianos de los primeros siglos, a una visión nueva, novedosa, es algo importantísimo, hermano. No es nada, no es despreciable. No es algo que se deba despreciar, no es algo que se deba ignorar. Es algo de vital, de capital importancia. Entonces, bueno, hermano, Dios los bendiga. Espero que se puedan suscribir al canal, dar un comentario. Y apoyen a un comentario, dejen algún comentario en la caja de comentarios y alguna sugerencia, algún tema que podamos hablar, algún tema que podamos discutir. Eso está excelente, hermano. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.